Vamos a ubicarnos en las escrituras, mis amados hermanos, en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, un apóstol al que nuestro Señor Jesucristo amó muchísimo. Un apóstol dócil que amó mucho nuestro Señor Jesucristo amó. Y vamos a ubicarnos en Juan capítulo 3. Y nos vamos a ubicar en el versículo 16. Amén. El pastor ayudando ahí. Ahí está por ahí. 16. Juan 3:16. 3:16. Amén. Okay. Capítulo 3. Lo vamos a leer desde el 16 hasta el 21, pero vamos a centrarnos por ahora en un versículo, en el 3:16. ¿Ya tenemos aquí? No. ¿Cuál es la página que él tiene? Por aquí. No, es diferente. No, Gloria a esta parte está Jesús. Gloria a Dios. Ajá, Señor. aquí está. Tú tomando el control, Dios mío. En el 3. Gloria a Dios. No necesito micrófono, ¿verdad? ¿Ustedes me escuchan? No. Sí. Gloria a Dios. El 3:23, ¿no? 3:16. 3:16. Ok. 3. Aquí estamos En la 3 página 823. y 16 por aquí abajo. 3:16. Ajá, la tenemos, gloria a Amén, Dios. lo tenemos. Amén. Y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que es salvo y que va a ir un día al reino de los cielos dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, Santo, amado alabado sea el hermano. Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. Y esta palabra es Gloria a poderosa. Dios. Dice el capítulo 3:16, capítulo 3 del versículo 16. Y fíjese usted que toda esta palabra es como para predicar en una vigilia, porque es demasiado extensa. Por eso ahorita nos vamos a centrar en un solo versículo, en el 16. Y ese versículo lo vamos a desglosar. Amén. Porque así es como leemos la palabra de Dios. No crea, mi hermano, que yo no me pongo nerviosa. Predicar la palabra del Señor es una gran responsabilidad. Y aunque no parezca, mire, a mí las piernitas le tiemblan a uno. Y Dios nos ayude, porque esto es grande, predicar la palabra del Señor. Dios nos ayude y me dé la sabiduría en el nombre de Jesús, como predicó el pastor. Vamos a centrarnos en ese 16. No pierda de vista esa página, porque vamos a estar desglosando cada palabra de lo que salió de la boca de Dios. Fíjese usted que una de las cosas que yo me impresionaba era que yo decía, Dios tiene corazón. Porque cuando uno no conoce a de Dios, uno dice, pero ¿cómo que tiene corazón? Uno piensa que tal vez es una fuerza que está bien lejos, que no ve nada. Pero Dios tiene ojos y ve. Dios tiene corazón y siente. Dios escucha la alabanza, escucha la adoración, escucha todo. Y eso es maravilloso. Yo sé que Dios está aquí, porque donde están 2 o 3 congregados buscando a Dios, recibiendo la palabra, dice el Señor que Él está ahí. Este es el único libro donde cuando usted lo lee, el autor está presente. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos leerla así, ok, pero ¿sabe cuándo es sabroso? Cuando usted va desglosando y va entendiendo el cómo, el por qué. Y ya de una vez ahí, cuando dice de tal manera, porque de tal manera, esa es una expresión que señala la grandeza sin medida del amor de Dios. Que de tal manera amó Dios a este mundo. Ya ahí está, cuando usted ve de tal manera, ahí esa frase señala la grandeza y la magnitud del amor de Dios.
Ya ahí usted ya está viendo el versículo de otra manera. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, en esa sin medida, que fue un amor redentor el que dio a este mundo. Que fue un amor sorprendente, inimaginable, que nadie incluso en esta tierra merece. ¿Por qué? Porque Él, siendo sin pecado, entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es un amor que fue por elección, no fue obligado. No fue un amor, fue un amor que no fue que nadie se lo impuso. Fue un amor porque así Él lo quiso. Fue por elección. Un amor con un acto de bondad muy grande. Un acto de amor que no buscó sino el bien para todos. Porque yo me pongo a pensar en el Padre que tenía a su único hijo, el heredero de todo, estando allá con Él, porque dice la palabra del Señor en Génesis desde el principio, que todo fue hecho, dice, estaban ellos, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas, y crearon la tierra, crearon al hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea que yo digo, Dios mío, qué grande es Dios. Dios hizo un muñeco de barro y fue hecho de la tierra de aquí, no fue de un polvo celestial, no. Por eso es que nosotros somos hechos, nosotros cuando la gente muere va a de donde fue sacado, del polvo fuiste hecho y del polvo volverás. Entonces el Señor hizo un muñeco, y de ese muñeco que le hizo ojitos, que le hizo manos, que estaba ahí inerte, Él dice la palabra del Señor que le sopló en la nariz. Y aquel hombre vivió. Y cuando Dios le llegó y le dio libre albedrío de elegir el bien y el mal. Porque Dios es maravilloso. Dios no te va a decir a ti, busque bien, busque para Dios. No, Dios te da la libertad. Dios da la libertad de elegir. Y aquel que cree, y por eso está este versículo. Es un amor que fue entregado, el amor más elevado, más grande que puede existir. Porque yo me pongo a pensar, a mí me dicen que yo entregué al hijo mío para salvar a 100. Y yo me voy a morir llorando ahí, pero ¿cómo pues? No puedo. ¿Usted entregaría a uno de sus pequeños? No. ¿Usted entregaría a su primogénito para salvar a 2 y a 10 y a 20? No lo entrega, hermano. ¿Usted entregaría ese tesoro que Dios le dio? Por nada. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero no vamos a ir tan rápido porque vamos a estar ahí desglosando este versículo. Dice que es un amor que fue, que de tal manera amó Dios al mundo. Bendito sea el Señor. Y yo me pongo a ver, cuando yo leo la palabra de Dios, hay varias palabras que señalan mundo. Y es porque puede entrar en conflicto. Cuando uno conoce la palabra en Santiago 4:4, lo puede por favor leer. Amén. Dice Santiago 4:4, y fíjense que Santiago fue hermano de Jesucristo, hermano de sangre, parido por María. ¿Sabían ustedes que Santiago fue hermano de sangre de Jesús? Santiago, cuando Jesucristo ya muere y resucita, es cuando ya Él se convierte en un discípulo de Jesús. Y empezó a predicar, pero Santiago fue hermano de sangre de Jesús. Y mire lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice la letra: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria a Dios. El que amara el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero aquí la palabra me dice que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces cualquier persona que no lee las escrituras dice, pero bueno, ¿lo ama o lo odia? Una contradicción. Es como una contradicción. La Biblia se contradice. ¿Qué es eso? El que no conoce a Dios y que no conoce las escrituras dice, esa Biblia, yo no creo en la Biblia, porque esa Biblia hay un montón de contradicciones. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que nos falta sabiduría en Dios, que cuando la palabra de Dios dice, mire, hay otro versículo que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él se la va a dar en abundancia y sin reproche. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, cuando usted lee las escrituras, es que hay diferentes
interpretación que Dios le da al mundo. Cuando Dios dice mundo en este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a la humanidad, a la gente, a la creación que Él hizo, porque Él hizo al hombre y lo amó. Somos hijos de Dios desde el principio, lo amó y no tenía pecado. Ese hombre que vino primeramente a la tierra, que fue Adán, allá lo vemos en el principio, los dos primeros seres humanos que Dios creó, Adán y Eva. Cuando Él los creó, esos seres humanos llegaron a este mundo sin pecado y estaban vestidos de gloria. No sabían que estaban desnudos porque estaban vestidos de una gloria. Y hablaban directamente de Dios porque no había pecado. Entonces, cuando dice el Señor que de tal manera Dios amó al mundo, se está refiriendo a ese mundo, al mundo que Él creó. Él creó los animales, Él creó los delfines, los peces, todos los animalitos, creó las montañas, creó los árboles, creó la naturaleza, creó un mundo maravilloso y creó al ser humano. Y tan maravilloso es Dios que el hombre no tuvo una ayuda que fuera acorde a lo que él esperaba, y no consiguió una ayuda. Y dice la palabra que Adán le puso nombre a cada animal. Le puso los nombres, Dios le dio la potestad, poner los nombres a los animales. O sea, que el león es porque Adán le puso. Que el venado es venado porque le puso venado. Porque el delfín es delfín porque le puso delfín. Entonces Dios le dio esa potestad al hombre desde el principio. No consiguió una ayuda y vino Dios y lo hizo, lo puso en un profundo sueño. Y de la costilla le saca la costilla y de ahí hace una mujer. O sea que ahí está su costilla. Gloria a Dios. Cuando nos casamos, el matrimonio, eso es algo sagrado, esa es su esposa. Usted tiene que dar la vida por esa esposa. Usted la tiene que amar, ayudar. Usted tiene que estar un paso adelante, porque es que Dios le dio un tesoro. Le dio una hermosa esposa que le ha dado 2 hijos. Gloria. Le dio una hermosa esposa, muchachos. Gloria. Aleluya. Vive. Mi alma adora a Costilla Cristo. vale oro. Gloria, mire, santo es Dios, aleluya. Por es que mire que yo amo a Dios como usted no tiene una idea, Dios mío. Gracias, Señor. Entonces, a este mundo Dios se refiere. Que de tal manera Dios amó a este mundo. Entonces de ahí estamos desglosando. Estamos desglosando del amor que Dios dio a este mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios, que dice que fue un amor tan gigantesco que Dios se lo dio? Porque este mundo que Él hizo perfecto, que Él hizo maravilloso, que hizo pero bello, porque mire, no había ni lluvia. ¿Usted cree que había ese clima tan agresivo, que hoy está tan fuerte, que el frío está que mata? Cuando viene el frío, que hubo como 2 años en Texas que todo se congeló y un montón de gente se murió. O que viene ese calor tan terrible que es el calentamiento global, o cuando caen esas tormentas en esas montañas que son imposibles de una vida estar allí porque es un clima agresivo. Hay matas que son carnívoras, venenosas. ¿Usted cree que Dios hizo lo del principio? Dios no hizo eso en el principio, Dios lo hizo bellísimo. ¿Usted cree que las rosas tan hermosas tenían esas pullas que cuando la toca le va a hundir, le cae ahí una enfermedad? Si usted no se cura, esa aguja se le encona. Eso ahí en la mano. No había esa agresividad. No había, los animales eran vegetarianos, no se comían uno con otro. El león no iba persiguiendo al pobre venadito para comérselo. No había eso. No había tormentas. Tanto era tan maravilloso que Dios, de la tierra salía un vapor que regaba las matas. Y no había necesidad de que el hombre tuviera una manguera regando porque el sol tan inclemente iba a quemar las matas. Había un vapor que toda la mata, un rocío de agua que regaba las matas, que el hombre lo que iba era agarrar la fruta y se la comía. Ni siquiera tenía que sembrarla. No tenía que ir a partirse el lomo, a abrir un hueco para sembrar la mata, las semillas y que después comer. La mujer no paría con los dolores con los cuales hoy pare, que puede hasta morir. Pero cuando vino el pecado, hubo grandes cosas en la humanidad. Empezó los animales, ya cambió la tierra. Hubo tormentas, pero como hubo tormentas, Dios también creó el arco iris. El arco iris es una señal del pacto de Dios, donde se arrepintió de que ya no iba a inundar más la tierra.
Porque cuando el pecado entró al mundo, fue tan horrendo, tan agresivo, que Dios dice en su corazón que se arrepintió de haber creado el ser humano. Pero resulta que hubo un hombre que halló gracia delante de Dios, se llamó Noé. Y se salvaron solamente Noé y su familia, y las esposas de sus hijos. 8 personas, usted me va a decir, y los animales. Entonces vino un gran diluvio muy grande, y toda la tierra se inundó, toda carne fue muerta, la maldad fue erradicada. Y damos gracias al Señor, porque la humanidad no fue destruida por completo. Porque nosotros mismos la humanidad mismo llevó a eso. Pero la misericordia de Dios alcanzó a este mundo. ¿Por qué entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo? Porque entonces, ¿qué pasa? Después del pecado, este mundo, este planeta, tiene una y la más grande necesidad que puede existir. Y no es comida que alimenta este cuerpo que un día va a envejecer y va a morir, porque esa es la ley de la vida. Nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Y esperamos que nosotros vamos a morir primero antes que nuestros hijos, porque esa es la ley. Por eso es que cuando una madre, un padre pierde un hijo, algo tan terrible, porque no es el orden. El orden es ver a nuestros padres morir. Pero no nos acostumbramos a eso. La muerte entró con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, pero Cristo es vida. Gloria. Entonces, cuando vengo y veo esta palabra, que hay una gran necesidad para esta creación de Dios, que es la salvación del alma, que es eterna. El alma es la que el Señor va a evaluar si tú en este planeta buscaste de Dios o buscaste del mundo, que fue lo que leímos ahí en Santiago 4:4. A ese otro mundo que se refiere a Dios es al mundo que rechaza a Dios, al mundo que no le importa si es adúltera, si no es adúltero, hago como quiero, si me da la gana, ahorita quiero ser hombre, mañana quiero ser mujer, mañana quiero ser delfín, mañana me caso y quiero ese mundo lleno de vanidad, que dónde está la moda y no tengo paz porque ¿qué salió ahorita? Y tengo que estar la moda y esta ropa ya bótala, ya agarré otra y esta música, música que se ha tergiversado de una manera tan espantosa. Una música que tergiversada, vulgar, que incita al sexo, que incita y destruye la mente de los niños desde chiquitos. Y usted ve unos niños tan pequeños bailando un rapeo, una cosa, un perreo, una cosa tan bajito, tan bajo, porque se tergiversó. A ese mundo se refiere Dios cuando nosotros nos apegamos. Usted ve una gente que usted se levanta en la mañana y no ve la gloria de Dios, darle la gloria de Dios de que están vivos, de que todavía tiene su mamá, su papá vivo, de que tiene la oportunidad de seguir trabajando para ayudarlo, que tiene la oportunidad de seguir trabajando para ayudar a otra persona. ¡Qué egoísta! Que piensa en mi bien, en el mío y en el mío, pero si ve a tu hermano pasando necesidad, es incapaz de ir para allá. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesita? Vamos para allá. Ese mundo egoísta está lleno el mundo. Que venga una persona, vi la noticia en estos días, como un hombre agarró a una jovencita para violentarla, para entendedores. Y pasaban carros y el hombre la llevaba por las greñas y con la mano así. ¿Y usted cree que un carro se paró para defender a esa niña, a esa muchacha? Ni uno. Porque es egoísta, dice, no, yo me meto en ese lío. No, ya ellos. Y si la mata, si pudiste haberla salvado. Pero Dios mandó un ángel, gloria a Dios, una persona, y vino y impidió que ese mal se diera. Entonces, a ese mundo Dios está hablando. El que se apega a ese mundo, de que no está pendiente sino de su bien. Pendiente de la mundanalidad de este mundo que cada día está más, va en decadencia. Yo lo veo como un avión con dificultad que va así. Va en picada. Este mundo va en picada. Y entonces si no, entonces se meten a gurú, a brujo, a hechicero, a buscar las profundidades. Pero ¿por qué si tú quieres buscar? Porque nunca a Dios. La gente está inclinada a buscar el mal. ¿Por qué si puedes buscar una película de que te hable de Dios para que tu familia se eduque? ¿Por qué tú vas a buscar una del diablo?
¿Por qué? Dile no a esa malicia. A ese Dios se está refiriendo. Entonces dice Dios a ese mundo, Dios se está refiriendo a ese mundo. Entonces, es la necesidad que Dios vio en el mundo. En la anterioridad, ahorita vemos esto, pero anteriormente también veíamos. Caín mató a Abel. Ya vemos ahí la maldad, el pecado. Vino la muerte, los asesinatos. Vino lo que no me importa. Conflictos entre familias. Envidia. Celo. Contienda. Eso no es de Dios. Eso es del diablo, que el Señor reprenda. Pero cuando a veces uno llega y dice, pero ¿qué busca de Dios? Esas cosas son del diablo, esta religiosa. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando yo conocí la verdad, yo dije, Dios mío, Padre Santo, ya yo sé. Porque yo era una bailarina, se cayó una tapa y yo bailaba. Una tapa de la cocina se caía y yo ya iba a bailar tambor ahí, iba a bailar. Porque era carnal. Que me movía, me gustaba era bailar. Pero cuando veníamos a buscar de Dios, estoy aburrida, ya tú con tu broma. Tú con tu broma y yo con la mía. Sin saber que mi vida y mi alma estaban en peligro. Mi matrimonio era un desastre. Estábamos casados, pero él con su finanza y yo con la mía. Después cuando veíamos qué era lo que había que hacer, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Pero tú con tu broma y tu empresa y yo con mi broma y mi caché aquí, broma, porque yo soy la licenciada. De nada me sirvió eso, porque no me daba paz, ni alegría, ni nada. Necesitaba salvación y no la sabía. Así está este mundo. Mucha gente está allá afuera que se mueven como, yo le digo así, que parecen como simples. Se levantan, comen, trabajan, vuelven a comer, van al baño, duermen, se reproducen, vamos a fiesta, vamos a todo y ya. Entonces cuando vienen las situaciones, la aflicción, la cárcel, las situaciones difíciles, lo último ahí, cuando se acuerdan, a ver, vamos a buscar a Dios, a ver. Santo sea Dios. Amén. Entonces, desglosando ese versículo, búsquelo y lo tiene en la página. Sí. Dice ahí que esta frase representa entonces la humanidad pecadora, que no es merecedora del Salvador divino. 3:16, ahí estamos, que no es merecedora del Salvador divino, Jesucristo. Sin embargo, a esta humanidad tan terrible, a este mundo va dirigido ese amor. A este mundo, fíjese que el amor de Dios fue tan grande que vino dirigido ese amor para este mundo. Un mundo inmerecedor. Eso, mis hermanos, debería maravillarnos. Maravillarnos de cómo Dios amó tanto este mundo, que después de que eso era tan terrible, que tanta guerra, tanta cosa que hoy en día, hay una esperanza. Hay una esperanza. Dios quiso ofrecerle al mundo el más grande regalo. Y fíjese usted que yo estoy diciendo ofrecer. Dios te ofrece la salvación. Pero ¿cómo es cuando yo a usted le ofrezco algo? Igual es tu decisión. Igual es tu decisión. Si yo te ofrezco a ti ahorita un plato suculento, una delicia, en ti está aceptarlo o rechazarlo. Por eso Dios ofrece. Dios ofreció esta salvación a este mundo. Y está en cada quien recibirlo, aceptar eso que te está ofreciendo Dios o rechazarlo. ¿Y sabe qué? Cualquiera de las dos, Dios te dio esa libertad. Tú puedes elegir. Porque si no fuésemos como un robot, si no pudiéramos elegir y solamente pudiésemos elegir el bien, fuésemos como un robot. Diseñado para que diga que sí y no que no. No hubiese oportunidad de elegir. Y Dios nos dio esa oportunidad de libre albedrío, de decidir el bien o decidir el mal o vivir en ti, en tus fuerzas, en tu carne. Eso debería maravillarnos, porque Dios nos ofreció ese tan grande regalo, la gigantesca necesidad de la salvación. Un amor que va más allá de la comprensión humana. Este amor que se mostró, que se dio, mostró que se dio. ¿Y sabe por qué le digo que un amor tan grande que se dio?
Si usted ve ahí en la Biblia, en el 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea que eso viene, es un verbo, Dios. El verbo dar. Es el amor más grande que Dios dio. Fíjese que ha dado. Dios lo otorgó de manera voluntaria. Y usted sabe que fue lo más grande. Que el Mesías dijo, yo voy, Padre. Y se despojó Jesucristo de ser rey de reyes allá en el cielo, de la corona, para venir aquí a nacer como un niñito, de carne y hueso como nosotros, del vientre de una virgen que Dios escogió, María. Un instrumento que Dios escogió porque esa mujer agradó a Dios. Esa mujer amaba a Dios. Y vino Dios y las escogió, siendo virgen, no había conocido hombre. Y la escogió y se le apareció un ángel y le dijo que iba a ser bienaventurada. ¿Por qué? Porque el vientre de ella iba a traer al mundo el Mesías, al Salvador. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando viene mucha gente hoy día y empieza y pone su vista en los ángeles y no en Cristo. Entonces voy a ponerle la vista en el ángel que le habló a María y empiezan a adorar. Y usted ve gente que pone imágenes de San Miguel Arcángel, de San yo no sé el horno, de fulano, y aquello empiezan a adorar. Y si no, a María. Y si no, a San José, a San un montón de santos que ya ni me acuerdo. Dígame, por cada país hay un montón. Por cada país, si usted va a México, allá tiene la chinita, la fulano y otro más y otro montón. La chinita es de Maracaibo. Perdón, de Maracaibo tiene la Guadalupe. No, Guadalupe y la otra. La Guadalupe es la reina Guadalupe de de México. En Venezuela, Coromoto, Rosa Mística y cualquiera. Si salieron dos ojitos ahí en la pared con una, entonces la gente dice, mira, ¿no te parece que hay dos ojitos ahí? ¡Oh! Santa María de la pared de la cárcel Los Corderos. Le ponen nombre. No, pero es que es la misma Virgen, pero es que mira, Santa María se aparece. Bendito Dios cuando es el Señor Jesucristo que nació. Vino Dios y de tal manera dio su Hijo. Entonces vino Dios y se despojó de ser rey allá para nacer aquí como un niño chiquitito. Y crecer y darnos este regalo tan maravilloso. Bendito sea Dios, porque Él cargó todos nuestros pecados. Entonces un amor que se dio, un amor que dio el Mesías, al único en el que podemos ser salvos. En el único. Fíjese usted, léame por favor, mi pastor allí amado y esposo querido de mi corazón. Léame por favor ahí Filipenses, en donde dice de 2 al 9, usted lo publicó. Léame Filipenses de 2 al 9. Es un amor que dio... ¿Qué? 2 al 9, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9. 2 al 9. 2, 9. 2, 9 al 11. Listo. Amén. Dice la letra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Aleluya. Dios dice la palabra del Señor en otro versículo que no hay otro nombre dado a los hombres de la tierra, incluye a las mujeres, a la tierra, al ser humano. No hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino Jesús. Entonces, ¿por qué buscamos a otro si es el único que murió en la cruz fue Él, el que dio Dios? Entonces, fíjese, Dios dio, como dice ahí, que ha dado a su Hijo unigénito, dio al único. Yo tengo un solo hijo. Es un unigénito. Es unigénito. Tu unigénito, el primero, el primogénito No, también, el primogénito. un primogénito, porque Jesucristo es el unigénito de Dios. Entonces yo tengo un primogénito, nosotros tenemos un primogénito. Y ¿no? unigénito. Y unigénito, gloria a Dios, porque no hay más. Tú tienes un primogénito y unigénito, tu primer hijo es el varón que Dios le dio, y Dios te dio otro regalo maravilloso, tu hija, que nació a la luz del día, gloria a Dios. Entonces, Dios dio a su único hijo. ¿Usted cree? Yo soy incapaz, mi hermano, que me le quiten un pelo por otro. No puedo. Vamos a quitarle una uña, pero que le llegue hasta la carne aquí, se la vamos a picar hasta la mitad. No puedo.
Porque el amor de Dios no es como el tuyo ni como el mío. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque el amor de Dios no es un amor de hombre, no es un amor alcahueta, no es un amor porque dice Dios que el que no cree ya ha sido condenado para allá, next. Porque Dios no es alcahueta, porque no es un amor como el de nosotros. Dios no es humano. Se hizo humano por nosotros, pero ahora 100% Dios y 100% hombre y sin pecado, nunca pecó. Pero entonces dice Dios que dio el unigénito, que dio a su único, para que todo aquel crea no se quiera. Entonces mire cómo dice, la característica de ese amor es que dio sin condición, y de paso lo dio con amor. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios dio a su hijo para que viviera y muriera y lo dio con amor. Y yo me pongo a pensar y analizar. Si a usted le piden algo que usted quiere mucho y de una manera usted se quiere despojar, vamos a ponerle una mascotita. Yo le aseguro a usted que usted lo va a dar y va a estar llorando, pero ahí va a estar que le va a decir que se muere usted también. Entonces Dios lo dio y lo dio con amor. Porque ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando. De tal manera amó. Dios dio a su hijo y nos dio ese gran regalo de él. Procedió de su corazón. Léame por favor otra vez el 3:16, léamelo mi hermano, allí donde dice, me va a leer la primera y va a leer hasta donde dice, vuélvamelo a leer todo, el 3:16. Juan 3:16, por favor. Sí. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria. Fíjese que hemos desglosado de tal manera, amó Dios al mundo, hablamos del mundo, que ha dado, dio, lo dio con amor, un verbo dar, su Hijo unigénito, el único de Dios. Y ahora de paso Dios nos dice, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué? O sea, te está explicando que ¿para qué? Para que todo aquel, o sea, usted, yo, el que está en la calle, el que está cualquiera. Por eso cuando yo voy a predicar, yo llego y digo, ¿quién quiere a Cristo? Yo vengo a predicar el Cristo de la gloria que me salvó, que me libertó, el que rompió las cadenas que habían en mí, Gloria. el que me hizo decir y reconocer cuál era mi pecado, que nadie se lo quiere decir, nadie quiere decir, mira, yo era ladrona, mira, yo era adúltera, yo era drogadicta, yo era asesina. Digo asesino porque soy mujer y lo hablo en femenino, pero puede decir asesino. Yo era homosexual. Yo era esto. No, todo el mundo quiere tener su pecado. Aún menos escandaloso. Yo era envidiosa. Yo era mentiroso. Yo era mentirosa. Yo era... No, la gente Yo era no le iracunda. gusta. Yo era iracundo. Yo era floja. Yo era... No me movía para nada. Que los demás lo hagan. Egoísta. No le gusta, a la gente no le gusta decir. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú empiezas a decir, verdad, pero qué ser humano tan horrible, Señor, perdóname. Y es cuando viene a su perdóname, Señor, cámbiame tú, Señor, soy fea, Padre mío, Padre, como voy a entrar al cielo, Padre, perdóname. Cuando eso llega a tu vida, tú sientes como que, mire, una tonelada, no sé de cuánto, 20, 50, se te quitan de allá atrás, un peso. Se empiezan a romper cadenas, se destruyen maldiciones ancestrales, se destruyen las obras del diablo, se destruyen los planes de enfermedad, toda malicia, todo lo más. ¿Por qué? Porque tú estás buscando al unigénito de Dios. Y aparte de eso, merecedor de la gloria de Dios. Y empieza uno a vivir una gloria. Y cuando yo empiezo a predicar eso, que yo he visto gente, que yo he predicado, y uno escupió, salió una persona con una cantidad de demoniera encima que tenía y me vio, yo ni le lo había hablado, estaba ahí paradita y gloria a tu nombre Jesús, y el hombre escupió y yo dije, Señor, perdónalo porque él no sabe lo que hace, la demoniera esa que carga encima, liberta, ayúdalo, Señor, esa alma. ¿Qué hace otra persona? Agarra odio con esa persona y empieza, porque no sabe que la pelea no es contra carne o contra sangre, contra personas, contra el vecino, contra el esposo, sino contra huestes espirituales de maldad
que hacen que la persona odie a otra sin haberla conocido. Usted no ha visto que esta persona la acaba de conocer y ya te mira feo, te odia o no tiene ese amor verdadero. Es porque no ha sido libre. Tienen que ser libres, bendito sea Dios. Mira lo que dice, me lo va por favor también a buscar mi hermana Génesis, por favor, allí. Juan 4:19. Estamos en primera de Juan, perdón. Porque ese es el amor que Dios nos ha dado. Primera de Juan 4:19. Vamos a darle esta perla. Primera de Juan es una carta que está al final. No es el Evangelio de Juan. Es una carta. Primera de Juan es otra carta, ya casi antes de Apocalipsis. Hay 3 cartas. 3 cartas de Juan. Y son chiquiticas, una hojita tal vez. Primera de Juan 4:19, hermana Génesis, léemelo por favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Puedes leerlo hasta el 21? Por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Sigue hablando Dios de su amor. No olvidemos que Dios dio fue un sacrificio. Es un sacrificio. Dios dio un sacrificio. Se manifestó pagando con su vida. Jesús de Nazaret. Jesucristo. Pagó con su vida un alto precio por nosotros. Jesús aceptó nuestro castigo. Jesús dio el más grande precio, dio hasta la última gota de su sangre. Luego nos ofrece una vida en Cristo, porque cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, y la gente no lo sabe. Las personas allá afuera no saben que lamentablemente en este mundo el ser humano es el que ha creado la religión. Crean un montón de religiones que no están en la Biblia, porque cuando yo leo la Biblia, la palabra del Señor me dice, id y predicad el Evangelio. Y yo me pregunto, la mayoría de las personas escuchan el Evangelio y le tienen pavor. Yo era una. Cuando venían los evangélicos a tocar la puerta allá en mi casa, en Maracay, y venían a cruzar, yo era una que decía, me tocaba la puerta y yo le decía, no hay nadie. Y una vez una muchachita me dijo, ¿quién está hablando? Esto es una grabación. Me burlaba, era una burladora. Porque yo tenía pánico, yo decía, esa gente se viste feo. Y yo decía cuando venían los evangélicos, ¡yo soy católico! Decía yo. Sí, era la broma afuera, era para porque correr. yo decía, yo también decía, y yo, esa gente se viste feo, esa gente así, toda simplona, ay no. Yo decía eso, yo lo decía, porque era una persona que no sabía que estaba muerta. Porque en verdad que el que no está en Cristo está todavía muerto, tiene que pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano creó un montón de religiones. ¿Y qué es el Evangelio? Cuando usted se pone a leer, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo es eso? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es la buena nueva de salvación? Que este mundo tiene una esperanza. Que este mundo tiene una esperanza de vivir en Cristo y un día ser merecedor para entrar al reino de los cielos y no condenado. ¿Por qué? Por el pecado. Porque la condena está desde que nacemos. Y yo me preguntaba cuando estaba pequeñita, pero ¿cómo que un niñito chiquito que viene naciendo de la barriga de la mamá, cómo que nace y ya es pecador? Eso yo no lo entendía. Porque hereda el pecado, es heredero. El pecado viene y es el mundo entero está condenado. Y yo eso no lo podía entender. Yo decía, pero ¿cómo que está condenado? Si ese niñito acaba de nacer, ni sabe hablar. Todavía hay que meterle la comida en la boca, porque si no se muere. No, que va a ser, que es un angelito. Ciertamente el niñito tú naces, pero es el amor que es del hombre, que tú ves, que es verdad, pero que ella viene arrastrando un pecado de la humanidad. Usted no ve que hay niñitos que ya usted lo ve chiquiticos y se quieren jalar los cabellos, se muerden, mordisco y patar. Es porque ya traen un pecado. Ya traen, entonces hay que como desde pequeñito instruirlo. Busca de Dios, clama a Dios. Entonces vamos a leer en Isaías 53:53. Léelo, mi hermana, por favor.
Léelo, 53, 53. Isaías, ayúdala a mi esposo, amado. Ayúdala a buscar Isaías 53, 53. Gloria al que Isaías, vive. Antiguo Pacto. Isaías es un ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. profeta. Aleluya, amén. Gloria a 53, Jesús. 53, ¿no? 53, 53. No. No. ¿Isaías qué? 53. ¿Y qué versículo? Verso no llega hasta allá. Entonces tal vez le puse un número mayor. Búsquelo por favor allí donde está ubicado, que dice quién ha creído a nuestro anuncio y quién y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. 1, 53, 1. 53, 1. Amén, amén. Léalo por favor. ¿Quién Hasta ha- el 3. Hasta el 3, ok. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, cual remuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer con él, ni hermosura, lo veremos más inatractivo y para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondernos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús. De cómo el Señor Jesucristo, mira aquí dice, que no tenía hermosura. O sea, Jesús vino a este mundo y él no era un hombre hermoso, que usted diga así, qué bello este hombre. No, dice la palabra que no tenía hermosura para que no le deseemos, no tenía atractivo para que no lo desearan las mujeres, para que no lo deseen y lo idolatren y no vengan a ver lo que vino a hacer el mundo. Y dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, fue Jesús. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso es que hay otra palabra que dice que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos. Por eso nosotros tenemos que hablarle a la enfermedad y decirle, ahora yo tengo un nuevo médico, un nuevo doctor, un nuevo salvador, aquel que se llevó las enfermedades. Pero es que es por la fe que sale de tu corazón. Si la gente no tiene fe, no va a poder alcanzar milagros. Yo le digo, no siga, mijo, que no se vista, que no va. Vaya por el medio. Vaya para Vaya para el Vaya hospital. para allá para que le hacen. Porque es necesario que tenga fe. Creer en ese Dios, ya va, pero cuando yo empiezo a leer la Biblia dice que el Señor levantó muertos, que levantó paralíticos, que le dio vista a los ciegos, que le dio a los cojos, los hizo brincar, a los mudos los hizo hablar. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la fe. Cuando tú dices eso y te lo metes en el corazón, empiezas a amar a Dios. Y no buscarlo, tampoco hay que buscarlo para que me sane, porque Dios conoce el corazón. Hay mucha gente que quiere, sáname, y después se van otra vez al mundo, porque quieren los favores de Dios y no el amor a Dios. Entonces mira lo que ciertamente más dice Dios. Ciertamente Él llevó enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Usted sabe lo que es molido? Cuando yo compro la carne molida, yo veo un poco de carne triturada. La palabra de Dios dice que la espalda de mi Señor Jesucristo quedó como molido de tantos azotes, porque las cuerdas que le tenían unas púas así, como uñas de gavilán, que cuando le daban, le hacía grandes surcos en la espalda de Jesús. ¿Y sabe qué? Ese castigo no era para Jesús. Ese castigo era para nosotros, por pecadores. Mas Él sin pecado llevó nuestros pecados para que por medio de Él pudiésemos ser salvos. Dice aquí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por la llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees Gloria esta a Dios. palabra, aférrate a ella. ¿Tú crees esta palabra? Aférrate. Porque hay que aferrarse. No puede ser que la enfermedad me aflija. No lo puede ser. Usted le clama ahí. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque yo soy testigo del poder de Dios.
Yo una vez no tenía dinero, no teníamos seguro, no tenía nada y estaba enferma. Y yo dije, y le dije a mí, me arrodillé ante Dios, o me curas o aquí me voy a morir contigo. Me muero pero contigo. O me curas o qué, Señor, porque yo no tengo nada. Tengo una conjuntivitis terrible. Gloria a Dios. Por culpa mía me metí un guante contaminado al ojo y me hizo una conjuntivitis con hemorragia. Fue horrible, horrible. Y una enfermedad en el pie. Y Dios me sanó. Dios lo puede hacer. Pero hay que aferrarse a esa fe. Entonces, hermano, tenemos que creer en un Cristo. Ahí está, ven. Léelo. Vean para acá. Esta es toda la historia con los años. Y este periodo más o menos de aquí es un periodo de hubieron 19 reyes en Israel y Judá. Isaías está alrededor de los años 800. Isaías, el profeta. Y esa escritura que está ahí, que la tenemos en español, es una escritura traducida de un original que él escribió 800 años antes de Cristo, la revelación de lo que él iba a suceder. Santo. Y eso lo deducimos por la misma palabra, por la misma Biblia. Ese dato que está. Dice, todos nosotros en el 6, estoy en Isaías, todos nosotros, quienes los seres humanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. O sea que nos descarriamos todos nosotros, nos portamos mal, pero sin embargo Dios cargó en su Hijo todo el pecado. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo fue como un corderito, callado, no se defendió. Dice otra parte de la palabra de Dios que la gente le escupía en la cara y dice la palabra que Jesús no quitó su rostro. De los esputos, creo que se dice, de los esputos de la gente. Ahí quedó. No abrió su boca para defenderse pagando el precio por nosotros. Porque en el corazón de mi Señor lo que había era, estoy salvando a Génesis, estoy salvando a Jefferson, estoy salvando a Manuel, a Yulixa, estoy salvando a Dailén, estoy salvando a la niña que nació a la luz del día, estoy salvando a Alejandro, tu hijo, estoy salvando a Daniel, estoy salvando a la humanidad. Eso es lo que había en él. Y la gente lo que hacía era darle cabello. Eso lo hizo la gente. Y se dispuso con los impíos y dice la palabra que fue sepultado, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo ninguna maldad. Y mira lo que dice Dios en el 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Sin haber pecado, sin haber nada en el Señor Jesús, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento por nosotros. ¿Cómo no amar a un Cristo de la gloria? Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque Cristo resucitó al tercer día. Y sabe que en el tercer día el Señor Jesucristo descendió a los infiernos y allá le quitó la llave de la muerte al diablo. Y había un montón de gente que también fueron desde el pasado amados de Dios, que amaban y seguían las leyes de Dios y buscaban de la presencia de Dios, y eso fue Dios a buscar. Y dice el Señor que al tercer día resucitó. Y dice que comió y bebió y mucha gente lo vio. Y dice que ascendió a los cielos. Y ya aparecieron 3 ángeles. Y le dijeron a la gente, pero ¿qué hacen viendo para el cielo? Ese mismo que se fue, ese mismo volverá. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Después de haber todo hecho Dios, todo esto, ahí dice que por qué lo hizo. ¿Para qué? Y hoy día, gracias a esa sangre preciosa de Cristo, nosotros podemos ser salvos. Lea por favor. Hermano. Juan, léalo por favor, Juan 14:6. 14:6. Ahí donde estábamos, en el 3:16, Juan, el Evangelio, 14:6. Juan 14:6. ¿Qué dice esa palabra? Capítulo 14. Ok, el 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a quién necesitamos para ir al Padre? ¿A quién necesitamos ahí para ir al Padre? Yo quiero escucharlo de la boca de ustedes. A Jesús. A Jesús. Necesitamos a Cristo. Es Él, porque Él fue el que murió por nosotros. Yo quiero que usted lea allí, por favor, Romanos 10, 9 al 10. Después de Juan vienen los Hechos Y esta es la- y después viene Romanos. 3 Romanos. libros más adelante. ¿Romanos cuál? ¿Del 10? Del 10, No, en el pero- versículo 9 al 16. Al 10, perdón. Versículo 9. 10, 9. 10, 9. Capítulo 10, verso 9. Ok. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Al 10. Aquí hay el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué entiende usted de eso? Dice Que si confesares que la boca de Jesús es con el tu Señor, boca. Que si y creyeres confesares en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice que si confesares. Con- O sea que tenemos una boca para poder decir. para poder confesar por nuestra boca que Jesús es el Señor. Y fíjense que aparece la S mayúscula. Y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Dios Padre salvó a nuestro Señor Jesucristo y lo levantó de los muertos, dice el Señor aquí, y que si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo. ¿Por qué? Y también te dice ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesario, mis hermanos, cuando saben que Dios llega a la puerta de tu casa, que está tocando la puerta de tu corazón, dice el Señor, no lo menosprecies, no sea, bendito sea el Señor, qué oportunidad puedas tener. Es necesario poder decir, Señor, es verdad, tú eres el Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti está puesta mi fe y mi confianza. Dice que seremos salvos. ¿Y esto es por qué? Por fe. Y cuando eso sucede, como les dije anteriormente, maldiciones ancestrales se rompen. Pasas de muerte a vida. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que nosotros hablamos. Hemos ido a las calles y hemos hablado. ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? Y la verdad se lo dejo el resultado a Dios. Yo le digo a la gente de lo que Dios ha hecho en mí. Muchas veces Dios ahí predicó y dijo, predica y di lo que Dios ha hecho en ti. Y Él no me dijo a mí que yo soy la que voy a hacer que la gente entre al reino de los cielos, no. Se lo dejo al Espíritu Santo. Por eso en esta mañana Dios te habla en tu corazón y te dice arrepentidos y convertidos, para que podáis recibir esa salvación, esa promesa que hay para el pueblo de Dios. Quería agregar algo allí. Amén. Que hay dos elementos en ese requerimiento para alcanzar al Señor: confesar por la boca y el corazón. El corazón es justicia divina, pero la boca es para salvación. ¿Por qué? Porque la relación para con Dios no es solamente Dios y la persona, es también la persona y los hombres. Por eso tú tienes que confesarlo, porque si dices, no, yo amo a Dios aquí, mi corazón está a Dios y todo eso, pero no lo confiesa, no dice que es cristiano, le da vergüenza hablar del Evangelio, le da vergüenza hablar de la Biblia, entonces no puede ser salvo porque no lo ha confesado delante de los hombres, tiene temor. Y como no lo confesamos delante de los hombres, porque es que Dios mira el corazón, Dios no necesita escuchar tu voz, es que Dios necesita que tú se lo digas a los demás para que a través de un amor sincero de Dios haya justicia y haya esa redención que provoca que tú ante los hombres le digas que tú eres de Cristo. Aleluya, Entonces, amén. hay personas que pasan y por temor a las personas confiesan por su boca, sí, yo acepto a Cristo, Él es mi Señor y todo eso, pero su corazón está en el mundo.
entonces hay un problema. Ahora, ¿cómo sabemos que su corazón ha aceptado a Cristo a pesar de que lo confesó? Bueno, sí, efectivamente no podemos leer el corazón de las personas, no podemos mirar el corazón de las personas, pero por sus frutos los conoceréis. Mira esa persona cómo se ve que adora a Dios, cómo ama a Dios, mira cómo es amable, cómo es eso, está dando fruto. Quiere decir que sí ama a Dios y quiere el amor de Dios. Entonces son dos elementos. Hay personas que están aquí llorando, amando a Dios y todo eso, pero no quieren confesar. Hay un problema grave. Porque Dios dice, si me niegas delante de los hombres, te negaré delante del Padre. También lo dijo Jesucristo en la palabra. Entonces son dos elementos muy poderosos, corazón y boca. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie para Amén. orarle a nuestro Dios. Gracias. Y darle gracias porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, en la Señor, palabra. te adoramos. Bendito sea tu Santo es nombre, tu nombre, Dios. Señor. Aleluya. Gloria a Dios.